Diputada, ¿qué dice? Buenos días. Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Bueno, bien. Yo estaba mirando parte de lo que era el currículum de Pamela Caletti y fue ministra de Derechos Humanos en Salta 2013-2017. Primera pregunta que tiene que ver con eso, diputada. ¿Cómo era la gestión y qué se podía hacer, qué no se podía hacer? Porque desde esta postura a veces porteño-céntrica, uno tiene apuntada a Salta y algunas otras provincias donde cuestiones como derechos humanos y el espacio de la mujer es como más trabajoso y como la pelea es como más ardua. Sí. ¿Cómo le iba en esos años? Sí, totalmente. Bueno, a mí me tocó asumir como ministra de Justicia en 2013 y de Derechos Humanos, luego fiscal de Estado, y la verdad que en 2013 fue cuando declaramos la emergencia social en materia de violencia de género en Salta. Antes del 2013, cuando esto hace una radiografía, no teníamos nada en género, nada de nada. A partir de ahí creamos las fiscalías de género, los juzgados de género, la defensoría de género. Hasta ese momento el agresor tenía un abogado gratuito, pero la víctima no. Creamos el polo integral de las mujeres, fue el momento en que se generaron los botones de pánico porque no estaban, protocolos de actuación en materia de atención a víctima, refugio, no teníamos refugio, todo eso se creó en ese momento, ese instrumento. Perdón, ¿es consecuencia eso de momentos como muy complejos en materia de casos? Exactamente, era un momento muy complejo a nivel país y especialmente en el norte de la provincia, y cuando se me convocó yo trabajé mucho siempre en género y justicia, en derechos humanos, en materia de niñez, en materia de víctimas de abusos sexuales, y cuando me convocaron a trabajar era porque teníamos este panorama y necesitábamos hacer transformaciones en la justicia. Ahí cambiamos en Salta, además del sistema penal, que teníamos un sistema inquisitivo, un sistema acusatorio, entonces empezamos a trabajar en microtráfico de drogas, fue una de las provincias que desfederalizó, entonces teníamos como varios desafíos y ahí es que me convoca. Yo soy abogada, máster en Derecho Administrativo y tengo una especialidad en género y justicia. Entonces ahí me convocan a trabajar para hacer esa transformación que le hicimos justamente en esos años, y esas son las herramientas que hoy se vienen profundizando y trabajando, ¿no? ¿Y está mejor la situación? Perdón, digo. Yo creo que en ese momento... ¿Se ha mejorado algo o no? Lamentablemente, en ese momento otra cosa, creamos el Observatorio de Violencia contra la Mujer, que nos dio estadísticas. No teníamos estadísticas, en ese momento estaban solo los datos de la Casa del Encuentro, que era a través de noticias periodísticas que se tomaban, con lo cual no sabíamos ni a lo que nos enfrentábamos. O sea, teníamos los síntomas, pero no podíamos conocer realmente la enfermedad, y difícil poder enfrentarte a algo que no conoces. Creo que a partir de ahí empezamos a tener un trabajo articulado, pero la violencia machista... No existe sociedad en el mundo, ni en la historia de la humanidad, en la que haya igualdad entre hombres y las mujeres. Y no hace falta ni que lo digan, en detrimento de las mujeres, todos lo sabemos, ya es natural, digamos. Eso es así. Entonces, el femicidio es la expresión más extrema de esa violencia machista, porque es quitar la vida de una mujer por el solo hecho de ser mujer, pero es la punta de un iceberg. Entonces, eso es lo que hay que trabajar todavía. Diputada, habló del sistema acusatorio. Bueno, uno de los grandes pedidos de distintas provincias, por ejemplo, hoy Santa Fe, que está pasando una situación complicada con el tema del narcotráfico, es que se empiece a incorporar el sistema acusatorio. ¿Cómo funciona? ¿Sirve realmente? Sí, creo que es fundamental. Es fundamental para la justicia penal, para agilizar a la justicia, el sistema de la oralidad, la publicidad de los actos. Nosotros lo implementamos cuando yo fui ministra, terminé la implementación en el sistema provincial y después lo aplicamos en el federal. Salta ya aplica sistema acusatorio tanto a nivel provincial como federal. Yo creo que es fundamental, para eso es necesario establecer un monitoreo del sistema. En Salta lo hicimos y la verdad que es exitoso. Nosotros teníamos marchas de familiares de víctimas todos los viernes en la plaza reclamando fundaciones, y la verdad que también empezamos a hacer un monitoreo desde el Ministerio de Justicia con el Poder Judicial de cada uno de los casos. Eso en concreto, pero después que transformando todo el sistema, capacitando, porque también vos podés crear el mejor sistema, pero si no lo adecuás a tu realidad y no capacitas a los operadores del sistema, queda en nada. Entonces, la verdad que fue un trabajo muy intenso que en Salta fue muy, muy bueno. Diputada, usted juró el 7 ahora de diciembre, ¿no? Recién ingresó a la Cámara. ¿Cómo vivió la experiencia de la sesión del presupuesto, ¿no? Con digamos, su reciente ingreso a la Cámara de Diputados? Bueno, sí, la verdad que
Para hablar horas de horas. Primero, por el resultado, con una profunda tristeza, por los salteños y los argentinos. La verdad, en mi caso, yo hasta el 6 de diciembre trabajé como consultora jurídica del gobernador de Salta y todo este año y el anterior estuvimos trabajando con su equipo de gobierno en las obras que necesita Salta. Obras prioritarias que a veces en la ley de presupuesto son números fríos, hablan de 1.000 millones, pero cuando nosotros hablamos en Salta, una provincia que tiene más de un 11% de indigencia, más de un 42% de pobreza, entonces donde la pobreza está feminizada e infantilizada, o sea, son más niños y mujeres. Cuando uno habla de presupuesto y de obras públicas, hablas de agua potable, hablas de niños que mueren por desnutrición, por diarreas en esta época. Cuando hablas de la ruta 34 y 9, que es el acceso a Salta, hablas de accidentes de tránsito de muchísimos salteños que pierden la vida y argentinos. Entonces, cuando hablas, por ejemplo, la obra prioritaria número 1 era todas las obras del suroeste de un río en Tartagal, que fue el río de la luz de Tartagal donde perdió la vida muchísima gente cuando vienen las lluvias que son intensas en esta época. Entonces, la verdad que nosotros, y yo lo dije en la Cámara, la campaña terminó. Entonces, hoy tenemos que tener la madurez y la humildad suficiente para entender qué es lo que necesita, en este caso, los argentinos y los salteños. Lamenté muchísimo, la verdad, que no hayamos podido demostrar esa humildad y esa madurez. Y recién escuchaba una diputada preopinante que habla que los dichos de un diputado de nuestro frente hicieron que... Es una locura. ¿Cómo un diputado vas a resolver dejar a los argentinos sin presupuesto porque me enojé? O sea, y cuando estuvimos soportando toda la noche constantes insultos, incluso insultos que se escucharon en micrófono. Entonces, pero hay que estar a la altura de las circunstancias. Si no escuchamos las urnas, la agenda de la política tiene que ser la agenda de la gente.